Hola, Daniel de Grima Histórica Valdivia. El video de hoy consistirá en conversar, iniciar una conversación sobre la metodología de investigación y aplicación en GEMA. Recordemos que GEMA es Artes Marciales Históricas Europeas y principalmente GEMA, de, de la mano con el video anterior, ¿cierto? GEMA es un arte marcial muerta. ¿Qué significa que sea un arte marcial muerta? Significa que los maestros desaparecieron, se cortó el linaje, a diferencia de las artes marciales orientales, y por lo tanto no tenemos maestros vivos que nos permitan entender y comprender cómo se suponía que tenían que ser las distintas técnicas, posiciones, formas o disciplinas. Sea que trabajes sable, sea que trabajes espada larga o lo que quieras, si no tienes fuente, en primer lugar, ya la situación se te complica y caes en un tremendo vacío instintivo que es sumamente complejo de manejar. Si trabajas con fuente, cuando estás haciendo auténticamente gema, la gracia que tienes de que tienes al menos un legado de los maestros que es un modelo, o sea, el documento original. Una vez que tienes el documento, el trabajo principal del instructor y del lector en general, no solamente del instructor, el practicante también, pero el instructor es el que tiene que trabajar con el modelo en el fondo. Una vez que el instructor toma el documento, debe hacer una lectura minuciosa, ¿cierto? Y una vez que inicia esta lectura, debe generar un modelo para enseñar. No puedes llegar y enseñar el manual tal como está escrito, porque usualmente el maestro al momento de redactar el documento tenía en mente otra intención de acuerdo al contexto histórico. El contexto de ahora trata de tomar desde lo más básico hasta lo más complejo, y por esa misma razón no puedes simplemente llegar y tomar el orden original. Entonces debes enseñar primero las guardias, debes enseñar primero los cortes básicos, y luego pasar a lo más complejo, por ejemplo los Meisterhau en el caso de la espada larga, u otras técnicas más complejas derivadas de otros maestros. Entonces, ¿cómo se compensa esto? La creación del modelo. Se toma la lectura del manual, se crea un modelo. Este modelo varía para cada instructor, por supuesto, y va logrando mayor complejidad conforme van pasando los años, o va aumentando la complejidad de la lectura, porque siempre revisitar los documentos ayuda a aumentar la complejidad de los documentos. Una vez que logra un modelo, debes ponerlo a prueba. Ahora, ¿cómo se pone a prueba un documento o sea, una metodología, ¿cierto?, de trabajo? A través del combate, a través del sparring, a través del trabajo con otros clubes, a través de experiencias que te permiten contrastar otros modelos, no solamente el tuyo, sino que el modelo de otros grupos, eh, y torneos. También los torneos de repente sirven mucho en ese sentido, y eso te permite ilustrarte sobre si tu trabajo está siendo de una forma más aproximada a eh, a lo que se supone que estás trabajando, ¿cierto? La interpretación, y o si es o sea, una interpretación más disparatada, por así decirse, ¿cierto? Lo más importante que hay que tener en mente es de que no hay que subirse a la nube en ningún momento, no hay que dejar que el orgullo nos ciegue. Al momento que hacemos gema, estamos asumiendo de que no lo sabemos. No sabemos qué es lo que va a resultar del modelo que acabamos de crear, no sabemos si nuestra interpretación es correcta, y debemos en todo momento ser humildes, aceptar los comentarios de otros y estar dispuestos a mejorar. Eso es muy difícil, especialmente en todas las artes marciales lo es, pero debe ser el norte, ¿cierto?, del practicante de gema. Estar dispuesto a escuchar a otros y ver qué nos funciona o qué nos sirve. Ahora, no porque un grupo tenga una interpretación correcta de una cosa, puede tener la de otra. Y así es donde viene la famosa y la tan amada retroalimentación de interpretaciones, que encuentre un buen acierto dentro de la comunidad, que genera tantos debates por internet también. Bueno, entonces finalmente, para resumir el punto, significa cada vez que nosotros comenzamos un trabajo como practicantes de GEMA, tenemos que hacer un acceso a los documentos, ¿cierto? Eh, Leer mucho en ese sentido. Y para los instructores eventualmente tenemos que crear un modelo en base a esa lectura y asumir de que es un modelo flexible, debe perfeccionarse y debe modificarse en base al contexto actual, a las circunstancias y a las necesidades de las personas que estén practicando. Em,
Así que debe tenerse todo eso en mente al momento de realizar gema y debe trabajarse de forma constante y de forma paciente. Los modelos toman tiempo, hay que estar constantemente pensando qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y eventualmente, como mencionaba, el combate es lo más importante en ese sentido. Así que estudien, esgriman y cerramos el tema hasta acá. Nos estamos